Defender actualmente en Clash of Clans es prácticamente imposible. Tropas rotísimas, equipamientos que destrozan tu aldea y cientos de factores que hacen trizas tu diseño. Por eso, priorizar las defensas clave y colocarlas correctamente en tu aldea harán la diferencia. En este ranking verás cuáles son las mejores defensas y cómo colocarlas en tu base para defender siempre. Para este video se tendrán en cuenta las 20 defensas que existen actualmente, pero no trampas ni defensas temporales. El top 20 comienza con el mortero, que se desbloquea en Ayuntamiento 3 y cuyo nivel máximo es el 18. En ayuntamientos bajos es buenísimo para aniquilar bárbaros y arqueras, por lo que te recomiendo colocarlo en el centro de la base. Pero al subir de ayuntamiento va quedando por detrás por tener baja cantidad de vida y ser muy lento con sus disparos. Además, aparecen tropas con más vida que restan el potencial del mortero. En ayuntamientos más altos, se coloca por fuera de la muralla, para frenar incursiones del escupellamas, además de distraer a la luchadora en caminatas o la bola de fuego del centinela. No es inútil, pero pierde mucho potencial a medida que avanzás en el juego. ¿Qué pensarías si te digo que una de las mejores defensas no ataca? ¿Querés averiguarlo? Quédate hasta el final. En el top 19 está el cañón, la primera defensa que colocas en el tutorial. Su nivel máximo es el 21, aunque luego podrás combinar dos y transformarlos en el cañón con rebote, pero de eso vamos a hablar más adelante. Tiene mucha potencia y hacen bastante daño, pero su desventaja es que afecta a una sola tropa por disparo y solo ataque terrestre. Como no tiene tanto alcance, te conviene situarlo siempre en compartimentos externos de la aldea. Incluso hay quienes los usan por fuera de la muralla para distraer a alguna tropa que ataque solo defensas, como los gigantes o los golem de hielo. La torre de arqueras ocupa el puesto 18, y al igual que el cañón, su máximo nivel es el 21, para luego transformarse en torre de arqueras múltiple. Su ventaja es que ataca a tropas aéreas y tiene más alcance que el cañón, pero claramente realiza menor cantidad de daño. Por ello, si bien te recomiendo usarla en sectores externos, quizás deba colocarla detrás de los cañones, ya que además posee poca vida. Algo que debo aclarar es que las tres defensas que ya nombré pueden perfeccionarse convirtiéndose en mortero múltiple, cañón doble y torre de arqueras de ataque rápido. Y si bien no las colocaré en el ranking porque hay solo una de cada una de ellas, te recomiendo usarlas siempre en su versión perfeccionada. La número 17 es la Torre de Magos, que se obtiene en Ayuntamiento 5 y es el enemigo de tropas de limpieza como esbirros, bárbaros y también de tanques como gigantes o globos. Situadas cerca de las bombas aéreas y de bombas y conjunto de explosivos, van a causar un destrozo total a las tropas rivales y va siendo cada vez más poderosa al subir de ayuntamiento. Su única desventaja es su alcance, que es relativamente corto, pero sin duda va a hacerte de gran ayuda en ayuntamientos más bajos. Al llegar a TH18, podrás combinar dos y transformarlas en torres de supermagos. El puesto 16 lo ocupa la torre bombardera, desbloqueada en TH8 y que arroja bombas velozmente a tropas enemigas. Ideal contra gigantes, montapuercos y mineros, ya que además, al morir, deja una superbomba que explota y destroza todo a su paso. Y aunque tiene corto alcance y no dispara tropas aéreas, es letal contra tropas terrestres. Y utilízala siempre cerca de bombas o conjuntos de explosivos para potenciar aún más su daño. La torre de Tesla ocupa el puesto 15 y no es una trampa. Es una defensa. Su característica principal es que se mantiene oculta hasta que una tropa enemiga se acerque lo suficiente o se supere el 50% de destrucción de la aldea, desatando su gran daño a tropas aéreas y terrestres. Me parecen mejor que las anteriores nombradas por el simple hecho de que es difícil descifrar dónde pueden estar ubicados. Algunos jugadores lo colocan detrás de almacenes para cubrirse de las tropas rivales, otros en forma de killzone, haciendo un compartimento súper cargado de defensas, y otros deciden colocarlos en las esquinas de la aldea, para que el enemigo no los vea y así provocar un fail time. Además, pueden trolear muchísimo en caminatas con bolas de fuego del centinela, como también en flechas gigantes de la reina arquera. Quiero que me dejes en los comentarios cuál es tu defensa favorita. El puesto 14 lo ocupan las catapultas, que se desbloquean en Ayuntamiento 13 y hacen daño de área. Como indica su nombre, lanzan piedras que aniquilan tanto ejércitos de bruja como montapuercos, globos, valquirias o spams en general. Tienen mucha vida y corto alcance, por lo que te recomiendo ubicarlas en el interior de la aldea, rodeada de almacenes si es posible. Como son un poco lentas,
Ponelas cerca de la ballesta para que en conjunto aniquilen a tus enemigos. En su funcionamiento son similares a las torres bombarderas, pero también atacan aéreo, por lo que claramente son mejores. Y combinan excelente con las torres de hechizo de furia, el puesto número 13 de este ranking. Una de las defensas más versátiles del juego, ya que puede colocarse en hechizo de furia para aumentar la velocidad y el daño de tus defensas, en veneno, causando un efecto de daño continuo durante 12 segundos, en torre de invisibilidad, para invisibilizar todo dentro de su área, y en torre de terremoto, que es similar a la de veneno, pero ataca solo tropas terrestres. Todas son útiles. La rabia, ubícala en compartimentos cargados de defensa, convirtiéndose en una zona casi impenetrable para tus enemigos. El veneno va a ser genial contra spams, ya que matará a las sanadoras del ejército dejándolos sin curación. La invisibilidad se suele hacer cerca del ayuntamiento para evitar esa estrella, pero ojo, porque es la más fácil de desactivar, con flecha gigante de la reina, dejándola prácticamente inútil. Y el terremoto, la verdad que no he visto a muchos jugadores casuales utilizándolo. ¿Vos lo utilizás? El cañón con rebote ocupa el puesto número 12 y a partir de acá comienzan las defensas de primer nivel. Este super cañón, que surge de unir dos cañones comunes, es letal para tus tropas terrestres. Si bien tiene poco alcance, su ráfaga y rebote son capaces de eliminar varias tropas en cuestión de segundos. Ubícalo externamente en tu aldea ya que te va a ayudar a contrarrestar caminatas de laterales del rey bárbaro y matar a los rompemuros antes de que impacten en la muralla. La torre de arqueras múltiples también surge de combinar dos torres comunes y tiene la característica de golpear tres objetivos al mismo tiempo. Es ideal contra rompemuros o tropas de limpieza y puede trolear mucho a las sanadoras del rival en caminatas del centinela. Posee un gran alcance, por lo que podés situarla en una segunda línea defensiva. La torre de supermagos aparece en Ayuntamiento 18, al combinar dos torres de mago, y me parece la más letal de todas las combinaciones. Su rayo encadenado dañará hasta 15 enemigos. ¡Una locura! Matará rápidamente globos y superglobos, tropas de limpieza, y su punto más fuerte es que si te llega a enganchar en las curanderas, en caminatas o ataques de spam, chau tu ataque. Por este motivo, muchos la sitúan en la esquina de la aldea, pero te recomiendo ubicarla más centrada para evitar que la eliminen muy rápido. El noveno puesto es de los cohetes de defensa, ya que son la mejor defensa contra ataques aéreos que, hoy por hoy, componen el meta en su totalidad. En Ayuntamiento Bajo te recomiendo centrarla para que los globos no accedan fácilmente a ella, pero al subir de TH, puede ser buena idea dejarlas externas para que el rival no pueda introducir sabuesos a tanquear hacia el núcleo de la aldea. En ambos casos, intenta no dejar una línea recta muy sencilla, ya que su punto débil es la flecha gigante de la reina arquera, la cual las elimina de un solo disparo. ¿Te acordás de su antiguo diseño? ¿Cuál te gusta más? La torre infernal ocupa el octavo lugar, ya que es muy versátil. Su modo único objetivo es ideal contra tanques como el golem o el rey bárbaro, siendo la defensa que más daño por segundo hace al inflar su rayo al máximo. Aunque su punto débil en este caso serían los esqueletos y las brujas. Su modo multiobjetivo, por el contrario, aniquilará a las tropas de spam siempre y cuando no estén siendo curadas por curanderas. En ese caso, ubicarlas cerca de torres de rabia para que sus rayos sean aún más fuertes. En cualquiera de sus versiones, situarla en el núcleo de tu base. Si puede ser, lejanas al disparo de la reina arquera. De ese modo, podrá ir matando tropas mientras rodean ese compartimento. ¿Vos qué preferís? ¿Usarla en múltiple objetivo o en único objetivo? La ballesta está en séptimo lugar por un motivo en específico: su alcance. Existe algo en Clash of Clans llamado Side Damage, que en pocas palabras es el daño lejano que no tenés en cuenta, pero que termina siendo el que mata a tu centinela, a tus reyes o a tus tropas. La ballesta es la mejor defensa en ese sentido. Si bien no va a matar a tus tropas ella solita, sí que los dañará durante todo el ataque, causándote muchos dolores de cabeza. En ambas versiones es buena, pero te recomiendo la versión tierra-aire para defender tanto ataques aéreos como ataques terrestres. Y obviamente, ubícalas cerca del centro de la aldea. El sexto es el controlador aéreo, y muchos lo subestiman porque no realiza daño, pero para defender ataques aéreos es brutal. Desde lejos irá molestando a los dragones, que de por sí son lentos, haciendo imposible que terminen matando a las defensas. Su punto débil es la flecha gigante de la reina arquera, por eso intentad no ubicar a las dos controladores en la misma línea recta,
para evitar justamente esta estrategia. Tampoco coloques a los controladores apuntando hacia el mismo sector. ¿Te arruinó muchos ataques esta defensa? Te leo en los comentarios. El top 5 comienza con la torre multiusos, que también tiene su modo largo alcance y corto alcance. El largo es similar al monolito, y con torres de rabia es muy efectivo contra tropas tanques o contra caminatas del centinela. En corto alcance es mucho más letal, ya que realiza casi el doble de daño por segundo y la ráfaga es mucho más veloz. Ambos casos son débiles ante esqueletos o tropas de distracción. Por eso usala siempre cerca de torres infierno o en múltiple objetivo. El escupellamas es la cuarta defensa, en mi opinión, desde su aparición en TH17. Son la mejor defensa contra spams por su daño múltiple y además tienen muchísimo alcance. En ese sentido, son side damage como las ballestas. La estrategia más fuerte es colocarlas mirándose entre sí y junto a torres de furia, para que el rival siempre ingrese por un sector frente a un escupellamas. Te doy un tip: si atacás con sanadoras, evita lanzarlas inmediatamente detrás del spam, porque el escupellamas las va a liquidar. Entrando al top 3, tenemos el águila de artillería, la defensa con más alcance de todo el juego. Su daño es súper fuerte y puede asesinar a tu ejército entero en cuestión de segundos. No la coloqué en mejor posición porque tarda en activarse hasta que el rival despliegue 200 espacios de vivienda, por lo que podés eliminarla rápidamente con una caminata de luchadora o con un dirigible de super yetis o yetis, y la mejor defensa va a quedar obsoleta antes de siquiera disparar. Por ello, te recomiendo centrarla o del lado opuesto del ayuntamiento. De esta manera, el enemigo deberá elegir si quitarse de encima rápido el águila de artillería, dejando el ayuntamiento para el final, con riesgo de hacer one star, o por el contrario, dejar el águila para el final, que lo va a estar dañando durante todo el ataque. El segundo puesto es para la torre vengativa, que tiene un sistema bastante similar al águila. Va subiendo su nivel después de que el rival destruye 5, 25 y 50 estructuras de tu aldea, siendo en su último nivel una máquina de matar. Ubícala de modo similar al águila, lejos de estructuras valiosas, para que el rival deba decidir si eliminarla temprano o dejarla para el final, lo cual va a ser su perdición. No la coloqué en el top 1 porque se desbloquea recién en TH18, pero tranquilamente podría ser considerada la mejor. Y la mejor defensa de todo el juego es, en mi opinión, el monolito. Su gran daño por segundo, su increíble cantidad de vida y la velocidad de disparo lo hacen terrible contra tanques y héroes, especialmente contra el duque, y más aún si está enfurecido por las torres de furia. Su única desventaja es enfrentarlo contra ejércitos de esqueletos o de brujas, ya que ataca solo un objetivo a la vez. Por eso, colócalo siempre cerca de torres infierno en múltiple objetivo o torres de veneno. Si querés ver más ranking como este, te dejo los videos para que puedas ir a verlo y me gustaría ver tu top 5 en los comentarios. Chau, chau.